Una limusina negra se detuvo frente a los estudios de MGM en 1935. De ella, descendió una mujer que haría temblar los cimientos de Hollywood. Dolores del Río acababa de recibir la oferta más insultante de su carrera, y lo que estaba a punto de hacer cambiaría para siempre las reglas del juego en la industria del cine. Los ejecutivos la esperaban con contratos preparados, sonrisas falsas y la certeza de que aceptaría cualquier cosa. No sabían con quién estaban tratando. Lo que pasó en esa reunión se convertiría en la leyenda más poderosa sobre dignidad, valor y venganza perfecta en la historia del cine. Pero antes de seguir, no olvides suscribirte al canal. Me ayuda muchísimo a seguir trayéndote historias como esta, que no vas a escuchar en ningún otro lado. Hollywood, 1925. Una joven mexicana de 20 años caminaba por primera vez por los estudios de cine más importantes del mundo. No hablaba inglés perfectamente. No conocía a nadie. No tenía experiencia en películas americanas, pero tenía algo que nadie más poseía, una presencia que paralizaba cámaras. Su nombre era Dolores del Río, y en ese momento no podía imaginar que estaba a punto de convertirse en la primera estrella latina de Hollywood, ni que 10 años después, ese mismo sistema que la adoraba intentaría destruirla. Los primeros años fueron mágicos. Dolores no solo aprendió inglés en meses, lo perfeccionó hasta eliminar cualquier rastro de acento. Tomó clases de actuación, de baile, de etiqueta americana. Se reinventó completamente. Y Hollywood la amó. Para 1928 era una de las actrices mejor pagadas de la industria. Trabajaba con los directores más prestigiosos. Sus películas recaudaban millones. Las revistas la llamaban la mujer más bella del mundo. Pero Dolores guardaba un secreto. Cada noche, después de las fiestas glamorosas y las premieres brillantes, se encerraba en su casa y lloraba. Lloraba porque en cada película la obligaban a interpretar a la exótica, la indígena salvaje, la mujer fatal del trópico, la belleza primitiva, nunca la mujer real, inteligente, compleja que ella era. Hollywood la amaba, sí, pero como se ama un objeto decorativo, hermoso, pero sin voz. En 1930, algo cambió. Dolores conoció a Orson Welles en una fiesta. Él era joven, brillante, rebelde. Hablaron toda la noche sobre arte, sobre cine como herramienta de verdad, no solo de entretenimiento. Welles le dijo algo que nunca olvidaría. Dolores, eres más que tu cara, pero nunca lo sabrán si no se los obligas a ver. Esas palabras la obsesionaron. Comenzó a elegir sus papeles con más cuidado, a negociar, a decir no. Los estudios se sorprendieron. La dulce Dolores diciendo no, pero ella era su gallina de los huevos de oro. Le daban lo que pedía. Por un tiempo, el cine sonoro había cambiado todo. Las estrellas del cine mudo caían una tras otra. Hollywood buscaba sangre nueva, rostros frescos. Y Dolores del Río, aunque brillante, estaba llegando a los 30. En Hollywood, para una mujer, eso era una sentencia de muerte. Los estudios comenzaron a buscar su reemplazo. Jóvenes actrices latinas, más jóvenes, más maleables, dispuestas a aceptar lo que Dolores rechazaba. Fue entonces cuando recibió la llamada. MGM quería verla. Tenían un proyecto especial. Dolores llegó a esa reunión con esperanza. Tal vez finalmente un papel con sustancia, un personaje real. La sala de juntas estaba llena. 5 ejecutivos, todos hombres, todos con trajes caros y cigarros. La recibieron con sonrisas que no llegaban a los ojos. Dolores, querida, gracias por venir. El que hablaba era Louis B. Mayer, el hombre más poderoso de Hollywood. Tenemos una oportunidad increíble para ti. Le pasaron un guión. Dolores lo abrió. Leyó la primera página, luego la segunda. Su rostro no cambió, pero algo se rompió dentro de ella. El papel era la criada, la sirvienta mexicana de la protagonista blanca. 10 líneas de diálogo, ninguna de ellas en inglés correcto. Un personaje que existía solo para servir, para ser pintoresca, para ser el contraste que hacía brillar a la estrella real. Dolores, que había encabezado películas, que había ganado millones para estos mismos estudios, estaba siendo ofrecida el papel de la criada. Levantó la vista. ¿Es una broma? Mayer sonrió. No era una sonrisa amable. Es un papel perfecto para ti en esta etapa de tu carrera. Realista. Apropiado. La palabra apropiado cortaba como vidrio. Dolores entendió perfectamente. No estaban diciendo que fuera apropiado para su edad o su talento. Estaban diciendo que era apropiado para una mexicana. Otro ejecutivo se inclinó hacia adelante. Mira, Dolores, seamos honestos. El público está cambiando. Quieren ver actrices americanas. Rubias. Tú has tenido una gran carrera, pero tienes que ser realista sobre tu lugar ahora. Tu lugar.
como si ella fuera un objeto que se coloca en un estante, como si los 10 años de trabajo, de éxitos, de llenar salas de cine, no significaran nada. Pero aquí viene lo que nadie esperaba, la parte de la historia que los ejecutivos de Hollywood nunca vieron venir. Dolores cerró el guión lentamente. Se puso de pie. Los ejecutivos la miraron confundidos. Las reuniones no terminaban hasta que ellos lo decidían. «Caballeros», dijo Dolores con una voz tan fría que bajó la temperatura de la sala, «creo que hay una confusión». «¿Confusión?», preguntó Mayer. «Ustedes parecen pensar que necesito a Hollywood más de lo que Hollywood me necesita a mí». Silencio total. Nadie le hablaba así a Louis B. Mayer. Nadie. «Dolores, no seas dramática», comenzó a decir uno de los ejecutivos. «No he terminado», lo cortó ella. Su voz era acero. «He llenado sus cines. He ganado millones para sus estudios. He trabajado 18 horas diarias. He aprendido su idioma mejor que ustedes lo hablan. Me he sometido a sus reglas, a sus estándares imposibles, a sus ideas ridículas sobre qué puede ser una mujer mexicana en la pantalla». Se acercó al escritorio, puso el guión frente a Mayer. «Y ahora me ofrecen esto. 10 líneas. La criada. ¿Saben qué mensaje me están enviando? Que no importa cuánto trabaje, cuánto talento tenga, cuánto éxito traiga. Para ustedes, siempre seré solo la mexicana. Solo puedo servir. Solo puedo ser el fondo para que sus actrices blancas brillen». Los ejecutivos se miraron entre sí, incómodos. Uno intentó hablar. «Dolores, estás malinterpretando. ¿Ustedes me habrían ofrecido este papel a Greta Garbo?», preguntó Dolores. «¿A Joan Crawford? ¿A Katharine Hepburn?». Silencio. La respuesta era obvia. «Exactamente», dijo Dolores. «Entonces no me insulten pretendiendo que esto es sobre mi carrera o mi edad. Esto es sobre mi sangre, sobre mi apellido, sobre el hecho de que nací al sur de su preciosa frontera». Mayer se puso rojo. «Ten cuidado con lo que dices, Dolores. Podemos arruinarte». Y aquí es donde Dolores del Río hizo algo que ninguna actriz había hecho antes. Algo tan audaz que se hablaría de ello durante décadas. Se rió. No una risa nerviosa, una risa genuina, profunda, llena de poder. «¿Arruinarme?», preguntó. «Ustedes no tienen ese poder. ¿Saben por qué? Porque yo no soy solo de Hollywood. Soy de México. Tengo un país entero que me ama, que me respeta, que me ve como algo más que un ornamento exótico. Si Hollywood no me quiere, México me recibirá como una reina». La sala estaba en shock absoluto. Dolores caminó hacia la puerta, pero antes de salir, se volvió una última vez. «Cuando estén buscando otra Dolores del Río, otra latina dispuesta a sonreír mientras la humillan, recuerden esto: yo vine aquí sin nada y me convertí en estrella. No porque ustedes fueran generosos, sino porque soy extraordinaria. Y seguiré siendo extraordinaria con o sin ustedes». «No volverás a trabajar en esta ciudad», gritó Mayer. Dolores sonrió. «No voy a trabajar en esta ciudad. Voy a casa, a hacer el cine que ustedes nunca tuvieron el valor de hacer». Y salió. Afuera su chofer la esperaba. «¿A casa, señora?». «No», dijo Dolores. «Al puerto. Reserva pasaje en el próximo barco a México». «¿Cuándo regresa?». «No lo sé. Tal vez nunca». El chofer la miró sorprendido, pero Dolores ya estaba mirando hacia adelante. Por primera vez en años, sentía algo que había olvidado: libertad. Los días siguientes fueron caóticos. La prensa se enteró. Dolores del Río abandona Hollywood. Los titulares especulaban: escándalo, enfermedad, romance secreto. Nadie sabía la verdad. Hollywood esperaba que volviera arrastrándose en semanas. Las actrices no renunciaban a Hollywood. Hollywood renunciaba a ellas. Pero Dolores no volvió. Llegó a Ciudad de México y fue recibida como una heroína nacional. No como la estrella de Hollywood, sino como la mujer que se había atrevido a decir no, que había puesto su dignidad por encima de la fama. El gobierno mexicano le ofreció algo que Hollywood nunca le dio: respeto. Querían construir una industria de cine mexicana y querían que Dolores fuera el rostro. Querían que ella eligiera sus papeles, que trabajara con directores mexicanos, que contara historias mexicanas. No la exótica fantasía que Hollywood vendía, sino México real, complejo, hermoso. Y Dolores aceptó. Pero no era fácil. La industria mexicana era pequeña, los presupuestos mínimos. Dolores había estado acostumbrada al lujo de Hollywood, a los vestidos de diseñador, a los sets elaborados. En México, a veces filmaban en locaciones reales porque no podían construir sets. El equipo era antiguo, el proceso era agotador. Hubo noches donde Dolores se preguntaba si había cometido un error, si su orgullo la había llevado a tirar todo por la borda. Pero entonces recordaba la cara de Mayer ofreciéndole el papel de criada. Recordaba los años de sonreír mientras la reducían a un estereotipo.
y sabía que había tomado la decisión correcta. Dolores protagonizó su primera película mexicana, María Candelaria. No fue solo una película, fue una declaración. Ella no era la exótica belleza primitiva, era María, una mujer indígena con sueños, con dolor, con dignidad. El director, Emilio Fernández, le dio libertad completa. «Muéstrame quién es Dolores», le dijo. «No quien Hollywood quería que fueras». Y Dolores se transformó. Actuó con una honestidad brutal que nunca le habían permitido en Hollywood. Lloró de verdad. Se ensució. Se rompió. Fue humana. Cuando la película se estrenó, México lloró. No era entretenimiento vacío. Era arte. Era su historia, su gente, su dolor y su belleza en la pantalla. La película fue a Cannes en 1946 y ganó la Palma de Oro. La primera película latinoamericana en ganar el premio más prestigioso del cine europeo. Hollywood quedó en shock. La mujer que habían desechado como terminada acababa de conquistar Europa haciendo exactamente lo que ellos dijeron que era imposible, ser ella misma. Los telegramas comenzaron a llegar. MGM, Paramount, Warner Bros. Todos querían a Dolores de vuelta. Le ofrecían contratos enormes, papeles principales, control creativo, todo lo que le habían negado antes. Dolores los leyó todos y los tiró a la basura. Pero hubo un telegrama que sí leyó completo. Era de Louis B. Mayer. Dolores, cometimos un error. Vuelve. Términos tuyos. Dolores se sentó con ese telegrama en la mano durante horas. Su asistente entró. «Señora, ¿va a responder?» Dolores sonrió. «Sí, trae papel y pluma». Escribió. «Estimado señor Mayer, recibí su generosa oferta. Lamentablemente, estoy ocupada haciendo historia en lugar de ser un adorno en la suya. Atentamente, Dolores del Río». Y lo envió. El escándalo fue monumental. Nadie rechazaba a Hollywood 2 veces. Pero Dolores no solo lo rechazó, lo hizo públicamente, con gracia, con poder. Los años siguientes fueron los más creativos de su vida. Hizo película tras película en México. Trabajó con los mejores directores. Contó historias que importaban. Y algo mágico pasó. Hollywood tuvo que empezar a cambiar. No inmediatamente, no completamente. Pero Dolores había abierto una grieta. Había demostrado que las actrices latinas no tenían que aceptar las migajas, que podían tener carreras completas, complejas, fuera del sistema que las limitaba. Jóvenes actrices latinas comenzaron a citarla. Si Dolores pudo decir no, yo también puedo. Su valentía se convirtió en inspiración. En 1947, Dolores recibió una invitación especial. El Festival de Cine de Venecia quería honrarla, no solo por su trabajo, sino por su coraje, por cambiar la conversación sobre qué podía ser una actriz latina. Dolores fue a Venecia. En su discurso de aceptación, no habló de sus películas, habló de dignidad. Me preguntaron por qué dejé Hollywood en su momento más alto, dijo. La respuesta es simple. Prefiero ser respetada en un cine pequeño que humillada en uno grande. Prefiero ser vista como humana en mi tierra que como exótica en la suya. Durante años, Hollywood me dijo quién debía ser. Me pusieron en cajas. La indígena, la mujer fatal, la belleza del trópico. Nunca Dolores. Nunca la mujer completa, inteligente, con matices. Su voz se quebró un poco. Cuando me ofrecieron el papel de criada, no fue solo un insulto a mi carrera. Fue un mensaje. Este es tu techo. Esta es tu verdad. No importa qué hagas, siempre serás menos. Pero yo sabía algo que ellos no sabían. Sabía que mi valor no dependía de su aprobación. Sabía que había una industria esperando ser construida, historias esperando ser contadas, por gente que se veía como yo, que hablaba como yo. El teatro estalló en aplausos, pero Dolores no había terminado. A todas las mujeres aquí, especialmente a las que no ven rostros como el suyo en las pantallas, su historia importa, su voz importa. Y si alguien intenta convencerlas de que deben conformarse con menos, recuerden que siempre hay otro camino. Puede ser más difícil, puede ser aterrador, pero es suyo. Esa noche, después del evento, Dolores estaba en su hotel cuando tocaron a su puerta. Era una joven actriz italiana. «Señora del Río», dijo con lágrimas en los ojos. «Acabo de rechazar un papel que me hacía sentir pequeña. Tenía miedo, pero después de escucharla, sé que hice lo correcto». Dolores la abrazó. «El miedo es bueno, significa que te importa, pero nunca dejes que el miedo te haga aceptar menos de lo que mereces». Dolores del Río tenía 45 años. En Hollywood, eso habría sido el final absoluto de su carrera. Pero en México, estaba en su apogeo. Dirigía, producía, mentoreaba a jóvenes actrices. Había construido exactamente lo que prometió, una carrera en sus propios términos. Y entonces pasó algo inesperado.
Hollywood llamó de nuevo, pero esta vez era diferente. El director John Ford, uno de los más respetados de la industria, la contactó personalmente. Dolores, tengo un papel para ti. No es la criada, no es la exótica. Es una mujer real, con una historia real, y solo tú puedes hacerlo. Dolores leyó el guión. Era bueno. El personaje tenía profundidad, complejidad, pero dudó. ¿Por qué ahora?, le preguntó a Ford. ¿Por qué después de todos estos años me ofrecen algo real? Ford fue honesto. Porque te necesitamos más de lo que tú nos necesitas, y finalmente lo entendimos. Dolores aceptó, pero puso condiciones. Control sobre su vestuario, aprobación de cómo se presentaba su personaje, voz en la edición. Ford aceptó todo. Cuando Dolores regresó a Hollywood para esa filmación, el set quedó en silencio. Todos sabían la historia. La mujer que se había ido, que había rechazado el sistema, que había triunfado sin ellos, estaba de vuelta, pero no volvió como suplicante. Volvió como reina. El primer día de rodaje, Dolores llegó al set temprano. Los técnicos, muchos de los cuales habían trabajado con ella años antes, no sabían qué decir. Uno se acercó tímidamente. Señora del Río, quiero decir. Siempre supe que ese papel de criada era una basura. No debieron ofrecérselo. Dolores sonrió. Pero lo hicieron. Y eso me dio la libertad de irme. A veces los insultos son regalos disfrazados. La filmación fue brillante. Dolores actuó con una profundidad que hizo llorar al equipo. Escenas que debían tomar una toma requerían 5, porque todos estaban demasiado emocionados para continuar. Cuando la película se estrenó, los críticos quedaron impactados. Dolores del Río demuestra que Hollywood perdió una década de su mejor trabajo, escribió The New York Times. Su actuación es tan poderosa que hace que uno se pregunte cuántas obras maestras nos perdimos mientras ella estuvo lejos. Dolores leyó las críticas y sintió una satisfacción tranquila. No era venganza, era validación. Ella había tenido razón. Su talento era real, su valor era real. Y Hollywood finalmente lo veía. En la premier, los ejecutivos de MGM estaban presentes. Louis B. Mayer se había retirado, pero otros de esa reunión de 1935 seguían ahí. Uno se acercó a Dolores durante el cóctel después. Dolores, es bueno tenerte de vuelta. Dolores lo miró fijamente. No estoy de vuelta, estoy de visita. Mi hogar es México, mi carrera es México. Esto es solo un recordatorio de lo que ustedes perdieron. El ejecutivo se puso pálido. No sabía qué decir. Dolores continuó. ¿Sabe qué aprendí en estos años? Que ustedes necesitaban humillarme para sentirse poderosos. Pero su poder era una ilusión. El verdadero poder es saber tu valor sin importar quién te rechace. Y se alejó, dejándolo con sus palabras. Los años 50 y 60 vieron a Dolores dividir su tiempo entre México y proyectos selectos en Hollywood, pero siempre en sus términos. Si un guión no le gustaba, decía no. Si un director intentaba cambiar su personaje a un estereotipo, se iba. Había aprendido que ella no necesitaba a Hollywood tanto como Hollywood necesitaba su sello de aprobación. Fundó una escuela de actuación en Ciudad de México. Jóvenes actores venían de todo Latinoamérica a aprender de ella. Pero no solo les enseñaba actuación, les enseñaba dignidad. Su acento no es un defecto, les decía. Su cultura no es un obstáculo, es su fortaleza. Y si alguien intenta hacerlos sentir menos, recuerden, ese es su problema, no el de ustedes. Una de sus estudiantes, María, una joven de 19 años de Guatemala, se le acercó después de clase un día. Señora del Río, me ofrecieron un papel en Hollywood, pero es la sirvienta, solo tiene 8 líneas. Mi agente dice que debo aceptarlo, que es mi oportunidad. Dolores la miró fijamente. ¿Tú quieres hacer ese papel? María bajó la vista. No. Pero tengo miedo de que si digo no, nunca tenga otra oportunidad. Dolores tomó sus manos. Yo también tuve ese miedo. Y cuando dije no, perdí Hollywood. Pero gané mi alma. ¿Sabes qué pasó después? María negó con la cabeza. Construí mi propia Hollywood. No tan grande, no tan brillante, pero mía. Y años después, cuando volví, fue porque me necesitaban, no porque yo los necesitara. Pero ustedes, Dolores del Río, yo soy nadie. Todos somos nadie hasta que decidimos ser alguien. Y esa decisión comienza con saber qué no aceptarás. María rechazó el papel. 3 años después, protagonizó la primera película guatemalteca nominada al Oscar. Cuando ganó, agradeció a Dolores en su discurso, por enseñarme que él no es tan poderoso como el sí. Dolores del Río tenía 55 años. Había visto a toda una generación de actrices ir y venir,
Muchas de las que la reemplazaron en Hollywood ya estaban olvidadas. Pero Dolores seguía relevante, seguía trabajando, seguía siendo amada. Un periodista le preguntó, ¿se arrepiente de haber dejado Hollywood en 1935? Dolores pensó cuidadosamente antes de responder. Me arrepiento de cada oportunidad que no tomé por miedo. Me arrepiento de cada vez que sonreí cuando querían llorar. Me arrepiento de los años que pasé siendo quien otros querían que fuera. Hizo una pausa. Pero no me arrepiento ni un segundo de haber salido de esa reunión. Ese fue el día que me encontré a mí misma. ¿Qué le diría a la Dolores de 30 años si pudiera? Le diría que es más fuerte de lo que cree, que el sistema que parece irrompible es solo una ilusión, que su valor no depende de cuánta gente la adora, sino de cuánto se respeta a sí misma. La entrevista se publicó y se volvió viral. Mujeres de todo el mundo escribieron cartas a Dolores. Me inspiraste a dejar un trabajo que me humillaba. Renuncié a una relación que me hacía pequeña. Dije no por primera vez en mi vida. Dolores las leía todas. No podía responder a cada una, pero las guardaba. Este es mi verdadero legado, le dijo a su asistente. No las películas, estas cartas. Estas mujeres encontrando su voz. 1968. El movimiento de derechos civiles estaba en pleno auge. Los actores de color exigían mejores papeles, respeto, equidad. Y citaban a Dolores del Río como precursora. Ella nos mostró que podemos decir no, dijo Sidney Poitier, que nuestro talento no nos obliga a aceptar humillación. Hollywood organizó un evento para honrar a Dolores. Ella no quería ir. Ya no necesito su validación, le dijo a su agente. Pero su agente insistió. No es para ti, es para ellos. Necesitan enfrentar lo que hicieron. Dolores fue. El evento fue en el mismo hotel donde décadas atrás había asistido a premieres sintiéndose invisible. Ahora era la invitada de honor. Cuando subió al escenario, recibió una ovación de pie que duró 5 minutos. Dolores esperó en silencio. Cuando finalmente se callaron, habló. Gracias por este honor. Pero quiero ser clara. No vine aquí a ser perdonada por haber dicho no. Vine a decirles que tenían razón al tenerme miedo. Risas nerviosas en la audiencia. Cuando me ofrecieron el papel de criada en 1935, ustedes apostaron que yo no tendría el coraje de irme. Que necesitaba a Hollywood más de lo que respetaba mi dignidad. Se equivocaron. Pasé 30 años demostrándoles que estaban equivocados, construyendo una carrera que no dependía de su aprobación. Y ahora estoy aquí, no porque los necesite, sino porque ustedes finalmente están listos para escuchar lo que he sabido todo el tiempo. El salón estaba en silencio absoluto. Las actrices de color, las actrices latinas, las actrices que no encajan en sus moldes perfectos, no necesitan su caridad, necesitan su respeto, necesitan las mismas oportunidades. Necesitan ser vistas como humanas completas, no como accesorios exóticos. Y si no pueden darles eso, entonces que hagan lo que hice yo. Irse, construir algo mejor, porque siempre hay otro camino, incluso cuando parece que no lo hay. Dolores bajó del escenario entre silencio y luego aplausos atronadores. Había dicho su verdad. Finalmente. Completamente. Los últimos años de Dolores fueron tranquilos. Actuó cuando quería, en proyectos que amaba. Pasó tiempo con familia, escribió sus memorias, aunque nunca las publicó. Algunas historias son solo para mí, decía. En 1978, recibió una última llamada de Hollywood. Querían darle un Oscar honorífico, por su contribución al cine. Dolores, ahora de 73 años, les dijo que lo pensaría. Llamó a algunas de sus exalumnas, ahora actrices exitosas. ¿Debería aceptarlo?, les preguntó. Todas dijeron que sí. No por ti, dijo una. Por nosotras, para que vean que no pueden ignorarnos para siempre. Dolores aceptó. La noche de la ceremonia, cuando caminó por la alfombra roja, 3 generaciones de actrices latinas la acompañaron. Es nuestro momento, dijeron. Todas juntas. Cuando Dolores subió a recibir su Oscar, el teatro completo se puso de pie. Miró la estatuilla dorada en sus manos. Luego miró a la audiencia. Este Oscar no borra lo que pasó. No cambia que me ofrecieron ser criada cuando merecía ser protagonista. No cambia los años de lucha, de lágrimas, de preguntarme si había cometido el mayor error de mi vida al irme. Levantó la estatuilla. Pero acepto esto como una promesa. Una promesa de que nunca más una actriz latina tendrá que elegir entre su dignidad y su carrera. Una promesa de que sus historias importan tanto como cualquier otra. Y si rompen esa promesa, recuerden, nosotras sabemos cómo construir nuestras propias industrias. Sabemos cómo decir no. Sabemos nuestro valor, con o sin ustedes. Los aplausos sacudieron el edificio. Dolores bajó del escenario, Oscar en mano, sonriendo.
había cerrado el círculo, no con amargura, sino con triunfo. Dolores del Río murió en 1983 a los 78 años. Su funeral fue en Ciudad de México. Miles de personas se alinearon en las calles, no solo para decir adiós a una actriz, sino para honrar a una mujer que les enseñó que la dignidad es más valiosa que la fama. En su testamento dejó instrucciones específicas. Su Oscar debía ser exhibido en la escuela de actuación que fundó en México. Para que cada estudiante recuerde, decía, que el reconocimiento es dulce, pero el respeto propio es esencial. Y la foto de esa reunión de 1935, la que tomó un asistente sin que nadie lo supiera, la dejó con una nota. Esta es la foto del día que elegí mi alma sobre mi carrera. Y resultó que no tuve que elegir. Pude tener ambas, pero solo después de saber cuál era más importante. Hoy, cuando jóvenes actrices latinas van a Hollywood, llevan la historia de Dolores como armadura. Cuando les ofrecen papeles degradantes, preguntan, ¿qué haría Dolores? Y la respuesta siempre es la misma. Conocería su valor, diría no, y construiría algo mejor. La industria del cine cambió no porque Hollywood decidiera ser generoso, sino porque Dolores del Río demostró que ellos necesitaban más de lo que pensaban a las actrices que despreciaban. Que el talento no tiene fronteras, ni color, ni acento, y que la dignidad, una vez encontrada, es imposible de quitar. Esa reunión de 1935 duró solo 20 minutos, pero sus ondas se sienten todavía. Cada vez que una actriz latina dice no a un estereotipo, cada vez que exige respeto, cada vez que construye su propio camino, Dolores está ahí, en ese coraje. Porque ella no solo salió de una sala, salió de una prisión que Hollywood había construido cuidadosamente. Y al hacerlo, abrió la puerta para que todas las demás escaparan también. Esta fue la historia del día que Hollywood humilló a Dolores del Río, y del día que ella les demostró que cometieron el error más grande de sus vidas.